Yemen ahí la noche antes de mi boda, encontré a mi prometida en la cama con mi hermano. Ella me miró fijamente a los ojos y dijo, nunca quise casarme contigo, Diego. Siempre lo quise a él. Me alejé de ambos, pero 5 años después, ella regresó arrastrándose de rodillas, suplicando perdón. No soy el tipo de hombre que cuenta historias sobre sus sentimientos, sobre corazones rotos y sueños destrozados. Pero esta historia necesita ser contada porque cambió todo lo que creía saber sobre la lealtad, sobre la familia y sobre quién demonios era yo en realidad. Mi nombre es Diego Hinojosa, y esta es la historia de cómo morí y regresé como alguien completamente diferente. Mi oficina era mi santuario esa tarde, suspendida en el piso 32 de un edificio que mi propia empresa había ayudado a construir. Construcciones Hinojosa no era solo un negocio. Era la prueba de que un chico que venía de la nada podía levantar un imperio con nada más que sudor, acero y una terquedad absoluta. La vista desde mi escritorio se extendía sobre Madrid como una promesa, con el atardecer tiñendo la ciudad en tonos ámbar y carmesí. Todo era preciso, controlado, exactamente como yo necesitaba que fuera. La invitación de boda descansaba sobre mi mesa. La caligrafía elegante de Valeria marcaba cada sobre con esa confianza silenciosa que ella llevaba a todas partes. Faltaban 3 semanas para que lo hiciéramos oficial. 3 semanas hasta que finalmente pudiera cerrar el capítulo sobre los restos de mi pasado. Entonces, mi teléfono vibró contra la fría superficie de mármol y lo vi. Un número desconocido. Un único mensaje que hizo que mi mandíbula se tensara involuntariamente. Diego, necesito verte. Es importante. Solo una letra, Pero esa letra no era solo un carácter en una pantalla. Era el sonido de una explosión que había desgarrado mi vida hacía 5 años, dejando nada más que tierra quemada en las ruinas humeantes de todo en lo que había creído. No salté, no maldije, no arrojé el teléfono por la habitación como algún tonto desesperado en una mala película. Simplemente le di la vuelta lentamente y me quedé mirando el horizonte, sintiendo la primera fractura casi invisible aparecer en la armadura que había pasado media década construyendo. Lo que pasa con la traición es que no solo duele en el momento. Reconfigura todo tu cerebro. Cambia la química de quién eres. Antes de aquella noche de hace 5 años, yo era diferente, más suave, quizá más confiado, definitivamente lo era. Creía en cosas como la lealtad y los vínculos familiares. Creía que la gente a la que amabas estaría a tu lado cuando el mundo intentara derribarte. Estaba construyendo una vida con Elena Briones, planeando un futuro que parecía tan sólido como los cimientos que mi empresa vertía cada día. Elena era periodista en aquel entonces, inteligente y hermosa, con esa forma de mirarte que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Nos conocimos en una gala benéfica donde se suponía que yo debía estar haciendo contactos con potenciales inversores, pero pasé toda la noche hablando con ella, olvidándome de tarjetas de visita y apretones de manos, simplemente perdido en su risa y en la forma en que desafiaba todo lo que yo decía. 6 meses después, le pedí matrimonio en la misma azotea donde estoy ahora. Y cuando dijo que sí, pensé que me había tocado la lotería de la vida. Mi hermano menor, Mateo, siempre fue el encantador, el hablador, el tipo que podía venderle hielo a un esquimal y hacer que le dieran las gracias por ello. Trabajaba en finanzas, o al menos eso afirmaba. Siempre soltaba términos como estrategias de derivados y optimización de fondos de riesgo como si significaran algo profundo. Sus trajes eran demasiado brillantes, su colonia demasiado fuerte, su risa demasiado alta. Pero era mi hermano, y yo había pasado toda mi vida inventando excusas para sus carencias, cubriendo sus errores, creyendo que la sangre significaba algo inquebrantable. La noche antes de mi boda, el cielo se abrió con una de esas tormentas castellanas que parecen bíblicas, como si la naturaleza misma estuviera tratando de lavar algo sucio. Conduje de vuelta a la casa que Elena y yo compartíamos porque me había olvidado la caja de terciopelo,
La que contenía el anillo de compromiso modificado de mi abuela que Elena debía llevar al altar al día siguiente. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía ver. Pero mientras subía los escalones hacia la puerta principal, oí algo que hizo que mi mano se congelara en el pomo. Risas. Risas masculinas que venían de la planta de arriba, de nuestro dormitorio. Mi corazón no se aceleró. No golpeó mis costillas como se esperaría en un momento así. Simplemente se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, como si mi cuerpo lo supiera antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Abrí la puerta con manos que no temblaban, subí las escaleras con pies que no vacilaron, porque una parte de mí ya había aceptado lo que estaba a punto de ver. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de ella los vi. Elena, la mujer que debía convertirse en mi esposa en menos de 12 horas, estaba enredada con mi hermano como si él fuera oxígeno y ella se estuviera ahogando. No me notaron al principio, demasiado absortos en cualquier cosa retorcida que creyeran estar haciendo. Entonces los ojos de Elena encontraron los míos. Y lo que vi allí no fue vergüenza, ni horror, ni siquiera arrepentimiento. Fue algo peor. Algo que cortaba más profundamente de lo que cualquier cuchillo podría hacerlo jamás. Fue alivio. Como si hubiera estado esperando este momento, como si ser descubierta fuera exactamente lo que quería. Mateo tuvo la decencia de parecer incómodo, buscando sus ropas a toda prisa con esa misma expresión de pánico que usaba de niño cuando mi padre lo atrapaba robando de mi hucha. Pero Elena simplemente se quedó allí, poniéndose una bata con esa extraña mezcla de culpa y triunfo jugando en su rostro. Entonces pronunció las palabras que resonarían en mi cabeza durante los siguientes 5 años: nunca quise casarme contigo, Diego. Siempre lo quise a él. Ni una disculpa, ni una explicación, solo una simple declaración de que todo lo que construimos juntos, cada promesa que habíamos hecho, cada momento compartido, no había sido más que una elaborada mentira. Ella se había estado conformando conmigo mientras anhelaba a mi inútil hermano todo el tiempo. Y la boda de mañana se suponía que sería su sacrificio. Su gesto noble de elegir la estabilidad sobre la pasión o cualquier basura romántica con la que se hubiera convencido para justificar esta traición. No grité, no me enfurecí, no les di la satisfacción de verme roto. Simplemente me quedé allí parado durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, memorizando cada detalle de ese momento para nunca olvidar qué aspecto tiene la confianza cuando muere. Luego caminé hacia la cómoda, coloqué la caja del anillo encima con una delicadeza exagerada y hablé con una voz que sonaba como si viniera de otra persona: has tomado tu decisión, Elena. Ahora, veamos qué crece de ella. Me di la vuelta y salí de esa casa, de esa vida, con el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, resonando como un disparo en la noche lluviosa. Detrás de mí, podía oír a Elena gritando mi nombre, con la voz quebrada por algo que podría haber sido pánico, o quizá arrepentimiento. Pero no me volví. Aquel Diego Hinojosa, el que creía, confiaba y amaba sin cuestionar, murió en ese dormitorio. Lo que salió a la tormenta fue algo nuevo, algo más duro, algo que nunca volvería a ser tan vulnerable. A la mañana siguiente, envié un único mensaje de texto a la organizadora de la boda diciéndole que cancelara todo. Luego apagué mi teléfono y desaparecí. No literalmente, no como algún personaje dramático de película que finge su muerte y se muda a otro país. Simplemente me enterré en el trabajo tan profundamente que nada más podía alcanzarme. Construcciones Hinojosas se convirtió en mi religión. Las obras, mis iglesias, las jornadas laborales de 16 horas, mis oraciones. Dejé de ir a las cenas familiares, dejé de responder a las llamadas de mi padre cuando intentaba suavizar las cosas como si esto fuera solo otra disputa fraternal que pudiera arreglarse con tiempo y perdón. La gente en el trabajo aprendió rápidamente a no preguntar por mi vida personal, a no mencionar el nombre de Elena, a ni siquiera insinuar la boda que nunca ocurrió.
Me hice conocido como el jefe que llegaba antes del amanecer y se iba después de la medianoche, que podía leer planos en sueños y detectar problemas estructurales que a otros contratistas les llevaría semanas identificar. Mi empresa creció porque volqué todo en ella. Cada gramo de energía que habría ido a construir un matrimonio, a criar hijos, a ser parte de una familia. Al final del primer año, duplicamos nuestros ingresos. Al final del segundo, habíamos abierto oficinas en Barcelona y Sevilla. Al final del tercero, Construcciones Hinojosa era una de las firmas de construcción más respetadas del país. Pero el éxito no llenó el vacío. No acalló la voz en mi cabeza que seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Qué señales me perdí? ¿Me había amado alguna vez de verdad, o yo solo había sido conveniente, el hermano mayor responsable con ingresos estables y un futuro prometedor? Mientras Mateo representaba algo más emocionante, más peligroso, más real. No me emborraché hasta la estupidez, ni busqué peleas en bares, ni me acosté con mujeres al azar para demostrar que lo había superado. En su lugar, construí muros. No del tipo literal hecho de ladrillo y mortero, sino del tipo invisible que mantenía a todo el mundo a raya. Iba al gimnasio a las 5 de la mañana y corría por el Retiro hasta que mis pulmones ardían y mis piernas gritaban. Tomaba duchas frías que hacían que mi piel se sintiera como si la estuvieran azotando. Comía platos que sabían a cartón porque había dejado de preocuparme por el placer y solo me importaba el combustible. Me convertí en una máquina, eficiente y productiva, pero completamente vacía por dentro. Entonces, 3 años después de la boda que no fue, conocí a Olivia Casal en una comparecencia judicial. Mi empresa estaba siendo demandada por un contratista que afirmaba que habíamos violado códigos de edificación y Olivia era la abogada que nos representaba. Entró en aquella sala de juntas como si fuera la dueña del lugar. Impecablemente vestida con un traje gris marengo que irradiaba profesionalidad, cargando un maletín que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente. Pero no fue su apariencia lo que captó mi atención. Fue la forma en que me miró. No con lástima o curiosidad sobre mi pasado, sin intentar arreglarme o curarme o sacarme de mi caparazón. Simplemente me vio tal como era y lo aceptó sin cuestionar. La demanda fue desestimada en una semana porque Olivia era así de buena en su trabajo. Metódica, minuciosa y absolutamente implacable cuando era necesario. Después, la invité a cenar como agradecimiento, y ella aceptó con una pequeña sonrisa que no intentaba demasiado agradar. Esa primera cena se convirtió en una segunda, luego en una tercera y, lenta y cuidadosamente, construimos algo que no se parecía en nada a lo que tuve con Elena. No había prisas, ni pasiones desesperadas, ni grandes declaraciones, solo 2 personas que habían sido heridas encontrando consuelo en la fuerza silenciosa del otro. Olivia nunca preguntó por Elena, nunca me presionó para hablar de la boda, de Mateo o de nada de aquello. Ella entendía que algunas heridas necesitaban espacio para sanar, que la confianza tenía que ganarse en incrementos microscópicos. Nuestra relación creció como una buena construcción, una capa sólida cada vez. Cada una probada y demostrada antes de añadir la siguiente. Ella tenía sus propios fantasmas, sus propias razones para mantener la guardia alta, y nos dimos permiso mutuo para estar dañados sin necesidad de ser reparados. Después de 2 años juntos, le propuse matrimonio de la forma más sencilla posible. Estábamos cocinando en mi apartamento, un plato de pasta que ella me estaba enseñando a preparar, y se reía de lo mal que yo había picado el ajo. La miré en ese momento, con harina en la mejilla y felicidad en los ojos, y simplemente lo supe. Saqué el anillo de mi bolsillo, uno que había elegido específicamente para ella, nada que ver con la reliquia familiar que intenté darle a Elena, y le pregunté si quería construir una vida conmigo. Dijo que sí sin dudarlo, sin dramas, y lo sellamos con un beso que sabía a salsa de tomate y a promesas que se sentían reales. Eso nos devuelve a aquella tarde en mi oficina, mirando el mensaje de Elena como si fuera una bomba esperando estallar. Debería haberlo borrado de inmediato,
bloqueado el número, fingido que nunca lo había visto, pero algo me impulsó a mostrárselo a Olivia cuando llegué a casa esa noche. Quizá porque había aprendido que los secretos eran veneno, que ocultar las cosas solo les daba poder. Olivia estaba sentada en el sofá con ropa cómoda, la armadura de sus trajes de trabajo sustituida por pantalones de yoga y una de mis viejas camisetas. Tomó mi teléfono cuando se lo entregué, leyó el mensaje 2 veces con esa expresión analítica que ponía cuando procesaba información, y luego me miró con esos ojos grises y tranquilos que nunca parecían alterarse por nada. Esto no es una petición, es un síntoma, dijo ella, con voz pausada y reflexiva. Ella quiere algo. Y hasta que averigües qué es, esta sombra va a estar sobre nosotros. Abrí la boca para discutir, para decir que no me importaba lo que Elena quisiera, que sus problemas ya no eran los míos. Pero Olivia levantó una mano, deteniéndome con un gesto gentil pero firme. Reúnete con ella, pero no solo. Esto no es tu batalla, Diego. Es un procedimiento legal. Yo seré tu testigo. Cierra cualquier puerta que ella haya dejado abierta de una vez por todas. Eso era lo que hacía a Olivia diferente de todos los demás. No se ponía celosa, ni posesiva, ni insegura. Se volvía estratégica. Veía los problemas como rompecabezas que debían resolverse, obstáculos que debían eliminarse, y abordaba nuestra relación de la misma manera que abordaba sus casos en el bufete, con lógica, con planificación, con un objetivo final siempre a la vista. Acordamos encontrarnos con Elena en el Serpentine Lounge, un bar elegante en el centro de Madrid que era lo suficientemente público para sentirse seguro pero lo suficientemente privado para conversaciones difíciles. Olivia insistió en llegar temprano, reclamando la mesa adecuada, controlando el entorno como controlaba una sala de tribunal. Nos sentamos en un reservado en la esquina con una vista clara de la entrada. Y cuando Elena finalmente llegó, 20 minutos tarde, apenas la reconocí. La mujer que cruzó esa puerta parecía un fantasma de la persona que conocí. Había perdido peso, demasiado peso, y su ropa colgaba de su cuerpo como si perteneciera a otra persona. Su cabello era diferente, más corto y menos cuidado, como si hubiera dejado de preocuparse por las apariencias. Pero eran sus ojos los que realmente mostraban el daño, moviéndose por la habitación con una expresión de acoso, nunca deteniéndose en nada por más de un segundo. Parecía alguien que no había dormido bien en meses, quizá años. Cuando vio a Olivia sentada a mi lado, algo feo cruzó su rostro. Celos, tal vez, o resentimiento porque yo había seguido adelante mientras ella claramente se estaba hundiendo. Se deslizó en el asiento frente a nosotros con manos temblorosas, ya tirando de la manga de su chaqueta en un gesto nervioso que la hacía parecer frágil y ligeramente desequilibrada. Diego, te agradezco que hayas aceptado verme, comenzó ella, con la voz quebrándose al pronunciar mi nombre. No pensé que lo harías. No respondí, simplemente la miré con la misma expresión que usaba con los contratistas que intentaban renegociar términos a mitad de un proyecto, plano, inexpresivo, esperando a que fuera al grano. Se lanzó a una historia desarticulada y caótica sobre cómo Mateo la había abandonado, cómo le había quitado dinero de su cuenta de ahorros, cómo su carrera periodística se había desmoronado después de haber quemado demasiados puentes. Habló de vivir en un estudio con la calefacción rota, de trabajar en una tienda para pagar el alquiler, de llamar a mi padre y que él le colgara el teléfono. Era patético, desesperado y claramente ensayado. Cada palabra calculada para apelar a cualquier pizca de simpatía que yo pudiera tener todavía enterrada en alguna parte. Cometí un error, Diego, dijo ella, y ahora las lágrimas fluían libremente por sus mejillas, el rímel dejando rastros oscuros como cicatrices de guerra. Fui estúpida y egoísta, y tiré por la borda lo mejor que me ha pasado en la vida. Sé que no lo merezco, pero te quiero de vuelta. Quiero que volvamos a ser nosotros. Quiero otra oportunidad para arreglarlo. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente pesado como para aplastar una piedra.
En algún lugar, de fondo, sonaba un jazz suave, el tintineo de copas y el murmullo de otras conversaciones, creando una banda sonora para este momento surrealista. Sentí la mano de Olivia buscar la mía bajo la mesa, un ancla firme que me recordaba quién era yo ahora, no quién había sido. No soy tu salvación, Elena, dije finalmente, y mi voz salió más fría de lo que pretendía, cada palabra cayendo como una piedra en agua estancada. No soy un bote salvavidas al que puedas agarrarte porque te estés ahogando. Soy un recordatorio de lo que tiraste cuando decidiste que el falso encanto de mi hermano valía más que mi devoción real. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Pero yo no había terminado. 5 años de silencio habían acumulado una reserva de cosas que necesitaban ser dichas. Mira a la mujer que está sentada a mi lado. Mírala de verdad. Así es como se ve la elección cuando realmente sabes lo que quieres. Así es como se ve la lealtad cuando no es solo una palabra que dices, sino un principio por el que vives. Ahora mírate a ti misma, en lo que te has convertido. Ese es el precio de la traición. Eso es lo que pasa cuando quemas algo real persiguiendo algo falso. El rostro de Elena se desmoronó, con nuevas lágrimas surcando su cara. Pero no sentí nada. Ni satisfacción, ni reivindicación, solo una extraña sensación de cierre, como si finalmente estuviera archivando un expediente que había quedado abierto demasiado tiempo. Nuestra conversación ha terminado, dije, levantándome y ayudando a Olivia a recoger su bolso. No vuelvas a contactarme. No aparezcas en mi oficina. No intentes buscarme a través de amigos comunes. Tomaste tu decisión hace 5 años. Ahora vive con ella. Salimos de aquel bar sin mirar atrás. Y cuando el aire fresco de la tarde golpeó mi cara, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón, eso era demasiado simple, demasiado barato. Pero tal vez era la aceptación de que algunos capítulos terminan mal y lo único que puedes hacer es pasar la página y seguir avanzando. La paz duró exactamente 4 días. Entonces llamó Mateo. Estaba en una obra revisando el vertido de los cimientos de un nuevo complejo residencial cuando mi teléfono sonó con un número que había borrado hacía años pero que aún reconocía. Mi capataz me miró con curiosidad cuando respondí, probablemente porque todo mi cuerpo se puso rígido, cada músculo tensándose como si me preparara para el combate. Hermano, tenemos que hablar, dijo Mateo, con la voz destilando esa falsa calidez que siempre usaba cuando quería algo. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. No tengo hermano, dije secamente y corté la llamada. Lo intentó 3 veces más ese día, dejando mensajes de voz que se volvían progresivamente más desesperados, más suplicantes. A la 5ª llamada bloqueé el número, pero Mateo nunca había sido bueno aceptando un no por respuesta. A la mañana siguiente, se presentó en el edificio de mi oficina, logrando de alguna manera pasar la seguridad con cualquier historia que hubiera inventado. Mi asistente me llamó por el interfono con pánico en la voz. Señor Hinojosa, hay un hombre aquí que afirma ser su hermano. Es muy insistente con verle. Déjale pasar, dije, porque evitarlo solo lo haría más persistente. Pero quédate cerca por si necesito que llames a seguridad. Mateo entró en mi despacho pareciendo una versión barata de sí mismo. Su traje era de confección en lugar de hecho a medida. Sus zapatos estaban desgastados. Su reloj había desaparecido por completo. El éxito claramente no lo había encontrado en los 5 años transcurridos desde que destruyó mi boda, y la desesperación se notaba en cada línea de su rostro. Diego, por favor, solo escúchame, comenzó, con las palabras tropezando unas con otras en un torrente. Elena me manipuló. Me dijo que no la amabas de verdad, que solo te casabas con ella porque era lo esperado, que ella y yo teníamos esta conexión que tú nunca podrías entender. Fui débil y estúpido, y creí sus mentiras. Me levanté lentamente de mi escritorio, mi estatura proyectando una sombra sobre su rostro. Siempre había sido más grande que Mateo, más ancho de hombros, más duro de mandíbula,
pero nunca antes había usado mi tamaño para intimidarlo. Eso cambió en ese instante. ¿Sabes qué hacemos con las barras de refuerzo oxidadas en una obra? Pregunté, con voz baja y controlada. Las cortamos y las tiramos. No importa por qué estén oxidadas. No importa si es por un defecto de fabricación, por daños de agua o simplemente por material de mala calidad. Es un riesgo estructural y nosotros no construimos sobre riesgos estructurales. El rostro de Mateo palideció al darse cuenta de hacia dónde iba yo. Tú eres esa barra oxidada, Mateo. Eres un riesgo estructural que eliminé de los cimientos de mi vida. Y no me importa si Elena te manipuló a ti o tú a ella o si ambos se manipularon mutuamente. El resultado es el mismo. Me traicionaste. Destruiste mi confianza. Estás muerto para mí y vas a seguir así. Caminé alrededor del escritorio hasta estar directamente frente a él, lo suficientemente cerca para ver el miedo en sus ojos. El darse cuenta de que el hermano que siempre lo había cubierto, siempre había inventado excusas por él, siempre lo había perdonado, se había ido para siempre. Sal de mi edificio, dije tranquilamente. Si vuelvo a verte, haré que te arresten por allanamiento. Si vuelves a contactarme, pediré una orden de alejamiento. Si intentas llegar a mí a través de papá o de cualquier otra persona, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. ¿He sido lo bastante claro o necesito dibujarte un plano? Se fue sin decir una palabra más, y lo observé a través de la ventana de mi oficina mientras cruzaba el aparcamiento con los hombros caídos, pareciendo exactamente lo que era, un hombre que lo había apostado todo a una mala carta y lo había perdido todo. Aquella noche llamó mi padre, y supe que Mateo había corrido hacia él como siempre hacía cuando las consecuencias alcanzaban sus actos. La voz de mi padre sonaba más vieja de lo que recordaba, desgastada por los años, las decepciones y la lenta comprensión de que uno de sus hijos estaba más allá de toda salvación. Diego, es tu hermano. La familia lo es todo. Miré la foto enmarcada de Olivia en mi escritorio, tomada en una playa de la Costa del Sol donde habíamos ido por su cumpleaños. Ella se reía de algo que yo había dicho, con el pelo alborotado por el viento. Una felicidad genuina iluminaba su rostro. Esa foto representaba todo lo que el concepto de familia de mi padre nunca me había dado. Confianza, lealtad, afecto honesto ganado a través de acciones en lugar de esperado por una cuestión de sangre. La familia es la gente que no te traiciona, papá. Pasaste toda tu vida cubriendo sus debilidades, inventando excusas para sus errores, fomentando sus peores impulsos. Eso no es familia. Eso es disfunción disfrazada de parentesco. Quédate con tus errores si quieres. Yo he terminado de cargar con ellos. Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre de la obligación de los lazos sanguíneos. Mateo y mi padre podían quedarse el uno con el otro, podían ahogarse juntos en su ciclo tóxico de permisividad y decepción. Yo había construido algo mejor, algo más fuerte, algo que no requería que sacrificara mi amor propio en el altar del deber familiar. La paz se asentó sobre mi vida de nuevo como la nieve sobre una obra vacía, silenciosa, limpia y prometedora. Olivia y yo finalizamos nuestros planes de boda, esta vez con una precisión militar y medidas de seguridad que habrían hecho que una cumbre internacional pareciera informal. Contratamos a una coordinadora de eventos privados especializada en ceremonias exclusivas. Elegimos una finca aislada a las afueras de Madrid que requería códigos de invitación para acceder y dejamos claro a todos los involucrados que cualquier invitado no deseado sería retirado de inmediato y sin dudarlo. La boda se fijó para un sábado de finales de octubre, cuando el clima finalmente daba un respiro y la amenaza del calor del verano había pasado. Todo era perfecto. Todo estaba controlado. Todo era exactamente como debía ser. Fue entonces cuando Elena decidió hacer su última jugada desesperada. 2 semanas antes de la boda, el bufete de Olivia recibió una visita inesperada.
Su asistente la llamó en medio de una reunión con un cliente, con la voz tensa por el estrés, diciendo que alguien exigía verla de inmediato y se negaba a marcharse. Olivia se disculpó, salió a la zona de recepción y encontró a Elena allí parada, pareciendo incluso peor de lo que estaba en el bar. Su ropa estaba arrugada, su pelo sucio y tenía una energía maníaca que encendió todas las alarmas en la mente legal de Olivia. «Lo estás arruinando», gritó Elena en cuanto apareció Olivia, su voz resonando por todo el espacio profesional y haciendo que todos se detuvieran a mirar. Diego solía ser amable, cálido y cariñoso. Ahora es frío y despiadado, y todo es por tu culpa. Lo has convertido en algo que no es. Olivia no se inmutó, no levantó la voz, no mostró nada de la irritación o el enfado que probablemente sentía. Simplemente miró a Elena con esa misma expresión tranquila y analítica que usaba en el tribunal cuando el abogado contrario perdía los papeles, esperando a que el arrebato teatral terminara. Señorita Briones, lo que usted percibe como frialdad se llama límites. Diego aprendió por las malas que la confianza es algo que hay que ganarse y que la sangre no convierte automáticamente a alguien en familia. Él merece paz, estabilidad y una compañera que lo valore exactamente por quien es. Yo le proporciono esas cosas. Usted solo proporcionó caos y traición. El rostro de Elena se retorció en algo feo, una mezcla de rabia y desesperación que la hacía casi irreconocible como la periodista elegante que una vez amé. Yo lo amaba. Chilló. Todavía lo amo. Solo lo estás usando por su dinero, por su estatus. No te importa como me importa a mí. Olivia llegó a sonreír ante aquello. Una sonrisa fría y profesional que nunca llegó a sus ojos. Señorita Briones, el hecho de que esté teniendo esta conversación conmigo en lugar de con Diego me dice todo lo que necesito saber sobre sus sentimientos. No está aquí porque lo ame. Está aquí porque está en caída libre y busca a alguien a quien culpar de sus propias malas decisiones. Mañana, un mensajero entregará una orden de cese y desistimiento en su dirección, junto con el papeleo para una orden de alejamiento. Si vuelve a acercarse a Diego, a mí, a nuestra boda o a cualquiera de nuestras propiedades, haré que la arresten. ¿Lo entiende o necesito explicárselo en términos más sencillos? Elena salió del despacho llorando y maldiciendo, pero Olivia no iba a correr riesgos. Presentó la orden de alejamiento esa misma tarde, contrató seguridad adicional para la boda y pidió a su asistente que creara un sistema de alerta fotográfica para que cada guardia reconociera inmediatamente a Elena si intentaba irrumpir en el evento. Cuando me contó lo del enfrentamiento esa noche durante la cena, lo hizo con la misma eficiencia calmada que aportaba a todo, como si estuviera describiendo una declaración particularmente tediosa en lugar de una confrontación emocional violenta. Está rota, Diego, dijo Olivia, cortando su salmón con precisión quirúrgica. Y la gente rota hace cosas impredecibles. Vamos a estar preparados. El día de la boda llegó con un tiempo perfecto, cielos despejados y una brisa suave que traía el aroma de la lavanda de los jardines de la finca. Estaba en una habitación privada preparándome con mis padrinos, hombres de mi empresa que se habían vuelto más cercanos de lo que cualquier hermano podría haber sido, y sentí algo que no había experimentado en 5 años, felicidad genuina, de esa que no necesita demostrarse ni justificarse, que simplemente existe como la luz del sol o la gravedad. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, cuando la luz sería dorada y favorecedora. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3, aparcando en la zona designada y siendo escoltados al jardín donde sillas blancas rodeaban un cenador envuelto en vegetación. El cuarteto de cuerda tocaba piezas clásicas suaves y todo se desarrollaba con la precisión de relojería que habíamos planeado. Entonces, a las 4 menos cuarto, exactamente 15 minutos antes de que yo debiera salir y ocupar mi lugar en el altar, uno de los guardias de seguridad se acercó a mí a toda prisa con la tensión marcada en el rostro. Señor, tenemos una situación.
Elena había logrado entrar en la propiedad de alguna manera, saltándose la entrada principal al trepar por una sección de la valla que lindaba con un campo adyacente. Estaba desaliñada y con la mirada extraviada, su vestido roto y manchado de barro, moviéndose a través de los jardines hacia el espacio de la ceremonia con una determinación obsesiva. Los guardias habían intentado interceptarla, pero ella había empezado a gritar, atrayendo la atención de los invitados que ya estaban sentados y creando exactamente el tipo de escena que tanto nos habíamos esforzado por evitar. Salí al jardín y la vi. Vi a mis invitados observando con fascinado horror. Vi a Olivia junto al senador con su vestido de novia, mirándome con una confianza total en sus ojos. No estaba entrando en pánico, ni llorando, ni exigiendo que hiciera algo. Simplemente esperaba a ver cómo manejaría yo esto, segura de que cualquier elección que hiciera sería la correcta. Elena me vio y su rostro se transformó, la desesperación mezclándose con algo que podría haber sido esperanza si no fuera tan claramente insano. Empezó a correr hacia mí, tropezando con su vestido sucio, gritando mi nombre una y otra vez como si fuera una oración o una maldición. Diego, por favor, no hagas esto. Te quiero. Siempre te he querido. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero levanté la mano, deteniéndolos. Esto necesitaba terminar de verdad, de una manera que no dejara lugar a dudas ni posibilidades. Caminé hacia Elena hasta que estuvimos frente a frente y el jardín quedó en completo silencio, salvo por el viento en los árboles. Mírame, Elena, dije, mi voz proyectándose por el espacio sin necesidad de gritar. Mírame de verdad. No soy el hombre que conociste hace 5 años. Ese hombre murió la noche que le dijiste que nunca fue lo que querías. Lo que ves aquí ahora es a alguien que tú construiste a través de tu traición. Alguien que aprendió que el amor sin lealtad es solo una mentira bonita. Me volví hacia el altar donde estaba Olivia y levanté la voz para que todos pudieran oír. Mírenla todos. Miren a la mujer con la que estoy a punto de casarme. Es brillante y fuerte, y me eligió sabiendo exactamente quién era yo. Con todas las piezas dañadas y los bordes afilados. No necesitó que fuera perfecto. Solo necesitó que fuera real. Luego volví a mirar a Elena, que temblaba con tanta fuerza que pensé que podría desplomarse. Me perdiste para siempre, Elena. No porque dejara de importarme, ni porque no pueda perdonar, sino porque me enseñaste que algunas traiciones son tan profundas, tan fundamentales, que cambian permanentemente el paisaje. No se puede construir sobre tierra quemada. Hay que buscar una tierra nueva por completo. Ella intentó alcanzarme entonces, sus manos agarrando mi chaqueta, su rostro desmoronándose ante la realidad de lo que estaba diciendo. Los guardias avanzaron, pero ella de repente se quedó flácida, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo en lo que parecía un desmayo o un ataque de pánico. 2 de los guardias la levantaron con cuidado y la llevaron a un coche de golf, conduciéndola hacia la entrada donde una ambulancia ya estaba en espera porque Olivia había planeado incluso esa contingencia. Observé cómo el coche desaparecía por el sendero, luego me dirigí a mis invitados con una calma que sentía de verdad. Señoras y señores, les pido disculpas por la interrupción. A veces el pasado se esfuerza mucho por evitar el futuro, pero el pasado nunca gana. No si eres lo bastante fuerte para dejarlo donde pertenece. La ceremonia continuó con 15 minutos de retraso, pero por lo demás tal como estaba planeada. Cuando pronuncié mis votos ante Olivia, mirando sus ojos grises y firmes, sentí cada palabra de una manera que nunca antes había sido capaz de sentir. Porque ella se los había ganado. Porque habíamos construido esta relación sobre la honestidad, los límites y el respeto mutuo, en lugar de suposiciones, obligaciones y fantasías románticas. La recepción fue perfecta. El tipo de celebración con la que uno sueña algún día. Buena comida, buena música, gente a la que realmente le importábamos en lugar de simplemente aparecer por el champán gratis. Mi padre no había venido, respetando la distancia que yo había creado.
Y Mateo estaba, con suerte, al otro lado del país intentando salvar lo que quedara de su vida. Elena estaba presumiblemente en un hospital recibiendo la ayuda que desesperadamente necesitaba. Y yo estaba exactamente donde debía estar, con exactamente quien debía estar. 3 semanas después de la boda, Olivia y yo nos fuimos de luna de miel a Nueva Zelanda, un lugar lo suficientemente lejano para que el drama no pudiera seguirnos. Caminamos por montañas, exploramos pueblos costeros y pasamos mañanas perezosas en la cama hablando del futuro que íbamos a construir juntos. Sin fantasmas, sin remordimientos, solo 2 personas avanzando con ojos claros y corazones firmes. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba cuando menos lo esperas. De lanzarte bolas curvas que te recuerdan que la paz es algo que tienes que defender, no solo algo que logras una vez y conservas para siempre. 2 meses después de que regresáramos de Nueva Zelanda, un martes por la mañana que empezó como cualquier otro, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Estuve a punto de no contestar, pensando que podría ser otro intento desesperado de Elena o Mateo por colarse de nuevo en mi vida. Pero algo me impulsó a descolgar. Quizá curiosidad, quizá solo el hábito de responder llamadas durante el horario comercial. Diego Hinojosa, dije, con voz profesional y escueta. Hubo una larga pausa al otro lado. El sonido de alguien respirando pesadamente, luchando por encontrar las palabras. Entonces, una voz que reconocí pero que no había oído en años habló. Y estaba tan rota, tan absolutamente destruida, que casi no creí que fuera real. Diego, soy papá. Por favor, no cuelgues. Mi mano se apretó sobre el teléfono y sentí a Olivia levantar la vista de su ordenador desde el otro lado de la mesa de la cocina, donde ambos trabajábamos desde casa aquella mañana. Vio algo en mi cara, una tensión que hizo que cerrara inmediatamente su portátil y me prestara toda su atención. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo mi voz neutral, sin concederle nada. Es Mateo, dijo él, y su voz se quebró al pronunciar el nombre de mi hermano como un cristal rompiéndose. Está en el hospital. Intentó suicidarse anoche. Lo encontraron en su apartamento de Valencia. Pastillas y alcohol. Está vivo, pero apenas. No saben si habrá daño cerebral permanente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas e imposibles. Una parte de mí quería sentir algo. Dolor, o conmoción, o incluso satisfacción porque el karma finalmente hubiera alcanzado a mi inútil hermano. Pero todo lo que sentí fue una extraña insensibilidad, como si estuviera hablando de un extraño en lugar de alguien que una vez compartió mi infancia, mi hogar, mi sangre. ¿Por qué me llamas a mí?, pregunté, porque genuinamente no entendía qué respuesta esperaba de mí. Porque eres su hermano, Diego. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todos los errores que ha cometido, sigue siendo tu familia. Los médicos dicen que las próximas 72 horas son críticas, dicen que podría no superarlo. Y si muere, no quiero que pases el resto de tu vida arrepintiéndote de no haberle dicho al menos adiós. Miré a Olivia, que me observaba con esos ojos grises y tranquilos, leyendo la situación a través de mi parte de la conversación. Se levantó y se puso al lado de mi silla, apoyando la mano en mi hombro. Un mensaje silencioso de que, decidiera lo que decidiera, ella me apoyaría. Papá, yo me despedí de Mateo hace 5 años. Él tomó su decisión. Destruyó algo que no se podía reparar. Y si intentó quitarse la vida, eso es cosa suya, no mía. Ya no soy responsable de las consecuencias de sus actos. ¿Cómo puede ser tan frío?, dijo mi padre, y ahora el enfado se mezclaba con la desesperación en su voz. ¿Cómo puedes descartar así a tu propio hermano como si no fuera nada? Cometió un error, Diego. Un error terrible. ¿Pero significa eso que merece morir solo, sin nadie que se preocupe por él a su lado? Me levanté y empecé a caminar por la cocina, sintiendo que aquella vieja y familiar rabia crecía en mi pecho. La rabia que tanto me había esforzado por controlar,
por canalizar en cosas productivas en lugar de destructivas. No cometió un error, papá. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien o decir algo inoportuno en una cena. Lo que Mateo hizo fue traicionarme de la forma más fundamental posible. Se acostó con mi prometida la noche antes de mi boda. Me miró a los ojos durante meses mientras mantenía una aventura a mis espaldas. Destruyó mi capacidad de confiar en la gente. ¿Y quieres que lo deje todo y corra a su lado porque no pudo vivir con las consecuencias de sus actos? Esto, hermano, repitió mi padre como si fuera una especie de hechizo mágico que hiciera que todo lo demás fuera irrelevante. No, no lo es. Un hermano es alguien que te guarda las espaldas. Alguien que te protege en lugar de apuñalarte. Mateo dejó de ser mi hermano en el momento en que decidió que Elena era más importante que la lealtad. Y tú dejaste de ser mi padre cuando elegiste fomentar su comportamiento en lugar de hacerle responsable de él. Podía oír a mi padre llorando al otro lado de la línea. Sollozos profundos y desgarradores que podrían haberme conmovido una vez, pero que ahora solo sonaban como el resultado de décadas de malas decisiones que finalmente pasaban factura. Por favor, Diego, te lo ruego. Solo ven a verlo una vez. No tienes que perdonarlo. No tienes que reconstruir una relación. Solo ven a decirle adiós si llega el caso. Hazlo por mí, si no lo haces por él. Miré a Olivia, buscando en su rostro guía, permiso, algo que me dijera cuál era la elección correcta. Ella se acercó más y habló en voz baja, solo para que yo la oyera. Esto no es por él, Diego. Es por ti, por si podrás vivir contigo mismo si no vas. No puedo tomar esta decisión por ti. Pero puedo decirte que elijas lo que elijas, estaré justo a tu lado. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre mí como una fuerza física. Parte de mí quería colgar, bloquear el número de mi padre, seguir viviendo mi vida fingiendo que Mateo y su espiral autodestructiva no tenían nada que ver conmigo. Pero otra parte, una más pequeña pero más insistente, sabía que Olivia tenía razón. Esto no se trataba de Mateo. Se trataba de quién quería ser yo, de si era lo bastante fuerte para enfrentarme a él una última vez sin que ello destruyera la paz que había construido. Iré, dije finalmente, sintiendo que las palabras me sabían a ceniza. Pero no iré solo, y no iré para perdonarlo, ni para reconciliarme, ni para jugar a la familia feliz. Iré para cerrar esta puerta por completo, para asegurarme de que no haya y si hubiera que me persigan en el futuro. Eso es todo. Nada más. El sollozo de alivio de mi padre fue casi doloroso de escuchar. Gracias, Diego. Gracias. Te enviaré la información del hospital por mensaje. Está en el Hospital Clínico de Valencia. Colgué sin despedirme y me quedé allí, en mi cocina, sintiendo como si el suelo acabara de desplazarse bajo mis pies. Olivia me rodeó con sus brazos desde atrás, su cuerpo cálido y sólido contra mi espalda. No tenemos por qué ir, dijo en voz baja. No le debes nada. Ni siquiera esto. Lo sé, dije, girándome para mirarla. Pero si no voy, si le pasa algo, siempre me preguntaré si debería haberlo hecho. Y me niego a darle ese poder sobre mí. Voy a Valencia. Voy a mirarle a los ojos una última vez. Y luego me marcharé sabiendo que hice todo lo que necesitaba hacer para ser el tipo de hombre que quiero ser. Ella me besó entonces, con suavidad y comprensión, y sentí que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Por eso me había casado con ella. No porque hiciera que todo fuera fácil, sino porque hacía que las cosas difíciles fueran soportables. Porque entendía que, a veces, hacer lo correcto significaba hacer lo que duele. Volamos a Valencia a la mañana siguiente. Olivia insistió en venir a pesar de mis protestas de que no necesitaba pasar por aquello. El hospital era enorme y estéril, con olor a antiséptico y desesperación. Mi padre nos esperaba en la sala de espera de la UCI, pareciendo 20 años mayor que la última vez que lo vi. Su pelo se había vuelto completamente blanco.
Su rostro estaba surcado de preocupación y agotamiento, y sus manos temblaban mientras se levantaba para recibirme. Diego, has venido. Gracias a Dios que has venido. No le abracé. No le ofrecí más consuelo que mi presencia. ¿Dónde está? Habitación 314. Los médicos dicen que está estable por ahora, pero aún no se ha despertado. No están seguros de cuándo lo hará ni en qué condiciones estará si lo hace. Asentí, preparándome para lo que estaba a punto de ver. Olivia apretó mi mano una vez, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Y entonces caminé por aquel pasillo hacia la habitación de Mateo como si caminara hacia una ejecución. Se veía pequeño en aquella cama de hospital, más pequeño de lo que recordaba. Las máquinas pitaban rítmicamente a su alrededor, monitorizando su cuerpo maltrecho, manteniéndolo atado a la vida mediante tubos y cables. Su rostro estaba pálido, casi gris, y tenía unas ojeras tan oscuras que parecía un cadáver. Aquel era mi hermano, la persona a la que una vez protegí y defendí y en la que creí. A eso lo habían reducido la traición, las malas decisiones y el huir de las consecuencias. Me quedé al pie de su cama, mirándolo, esperando sentir algo. Rabia, tristeza, lástima, satisfacción. Pero todo lo que sentí fue una profunda sensación de desperdicio, de potencial malgastado y oportunidades tiradas a la basura por nada. No te perdono, dije en voz baja, hablándole a su forma inconsciente. No te perdono por lo que me hiciste, por lo que destruiste, por los años de confianza que tiraste como si no significaran nada. Pero tampoco te odio. No siento nada por ti, Mateo. Ahora solo eres un cuento con moraleja, un recordatorio de lo que pasa cuando eliges mal una y otra vez hasta que no queda nada por elegir. Me di la vuelta para marcharme, pero algo me hizo detenerme en la puerta. Me hizo mirar atrás una última vez al hombre roto en aquella cama. Si sobrevives a esto, si despiertas y tienes otra oportunidad, hazlo mejor. Sé mejor. Deja de ser la persona que toma el camino fácil y empieza a ser alguien digno de respeto. Pero no lo hagas por mí. No lo hagas para ganar mi perdón o reconstruir lo que teníamos. Hazlo por ti mismo, porque te mereces algo mejor que esto. Aunque yo no vaya a ser quien esté allí para verlo. Salí de aquella habitación y no miré atrás. Mi padre intentó hablar conmigo en el pasillo, intentó darme las gracias por venir, pero simplemente negué con la cabeza y seguí caminando. Olivia esperaba junto al ascensor y, cuando llegué a ella, la estreché entre mis brazos y la sujeté como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. Vámonos a casa, le dije contra su pelo. Volvamos a nuestra vida, a nuestra paz y a nuestro futuro. He terminado con este capítulo. He terminado con todos ellos. Volamos de vuelta a Madrid esa misma tarde y, mientras el avión despegaba, vi cómo Valencia desaparecía bajo las nubes y sentí que algo dentro de mí finalmente se asentaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Me había enfrentado al pasado una vez más sin dejar que me arrastrara de nuevo hacia abajo. Había sido la persona más íntegra, el hombre más fuerte. No porque Mateo se lo mereciera, sino porque así era como yo había elegido ser. Estando en aquel balcón con mi esposa, mirando hacia la ciudad que estaba ayudando a construir, estructura a estructura, sentí algo que no había sentido desde antes de aquella noche lluviosa de hace 5 años. Paz. Una paz real, ganada e inquebrantable. El tipo de paz que no viene de olvidar, de perdonar o de vengarse. El tipo que viene de construir algo tan fuerte que el pasado ya no puede tocarlo. 3 días después de nuestro regreso, mi padre llamó para decirme que Mateo se había despertado, que iba a sobrevivir, que no parecía haber daño cerebral permanente y que preguntaba por mí. Escuché esa información con la misma indiferencia con la que oiría la recuperación de un extraño. Luego le dije a mi padre que me alegraba de que Mateo fuera a estar bien, pero que nada había cambiado. La puerta seguía cerrada. El puente seguía quemado.
Y no tenía intención de reconstruir ninguna de las dos cosas. Estando en aquel balcón con la mano de Olivia entre las mías, finalmente entendí de qué se habían tratado los últimos 5 años. No de venganza, ni de pasar página, ni de demostrar nada a la gente que me había herido. Se había tratado de reconstruirme a mí mismo desde cero, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hasta convertirme en alguien que no necesitaba el cierre de ellos porque lo había encontrado dentro de mí. Elena había dicho que nunca quiso casarse conmigo, que siempre quiso a Mateo. En aquel momento, esas palabras se sintieron como cuchillos, cortando todo lo que yo creía de nuestra relación. Pero mirando hacia atrás, podía verlas por lo que realmente eran, un regalo. Un regalo brutal y doloroso envuelto en traición. Pero un regalo al fin y al cabo, porque me liberaron de perder más tiempo con alguien que no podía ver mi valor, que no podía apreciar mi lealtad. Que no podía entender que lo que teníamos valía la pena luchar por ello. Había pasado 3 años creyendo que estaba roto, que algo en mí era fundamentalmente digno de desamor o insuficiente. Luego conocí a Olivia y me di cuenta de la verdad. No estaba roto. Simplemente había estado con alguien que no sabía reconocer la calidad cuando la tenía delante. Alguien tan absorto en la fantasía y el drama que confundía mi estabilidad con aburrimiento, mi devoción con debilidad, mi consistencia con falta de pasión. Olivia me enseñó que el amor real no se trata de grandes gestos o declaraciones dramáticas. Se trata de estar ahí cada día, de cubrirle la espalda a alguien cuando la vida se pone difícil, de construir algo juntos que sea más fuerte de lo que cada persona podría crear por separado. Se trata de una confianza que no necesita ser probada constantemente. De una lealtad que se demuestra con acciones en lugar de solo prometerse con palabras. La ironía no se me escapaba, la traición de Elena me había llevado a algo infinitamente mejor de lo que había perdido. Si ella no se hubiera acostado con mi hermano, probablemente estaría ahora en un matrimonio mediocre, preguntándome por qué me sentía perpetuamente insatisfecho, inventando excusas para alguien que nunca me quiso de verdad en primer lugar. En cambio, estaba con una mujer que me eligió con ojos claros y una convicción firme, que vio exactamente quién era yo y decidió que eso era precisamente lo que quería. Mateo también me había hecho un favor, aunque antes masticaría cristales que admitírselo a él. Me había demostrado que la sangre no significa automáticamente lealtad. Que la familia es algo que eliges en lugar de algo con lo que estás atrapado. El hermano al que había pasado décadas protegiendo y defendiendo había sido una carga todo el tiempo, y cortarlo de mi vida había sido como extirpar un tumor. Doloroso en el momento, pero en última instancia, vital. Incluso la elección de mi padre de ponerse del lado de Mateo, de pedirme que perdonara y olvidara, me había enseñado algo valioso. Me demostró que fomentar el mal comportamiento por un sentido malentendido de lealtad familiar no ayuda a nadie. Solo crea un ciclo donde la persona que causa el daño nunca enfrenta las consecuencias. Y donde se espera que la persona perjudicada sacrifique constantemente su propio bienestar por mantener una ilusión de unidad familiar. Todas estas lecciones dolorosas se habían combinado para crear al hombre que estaba en este balcón. Y no cambiaría a ese hombre por nada. Ni siquiera por evitar el dolor que lo creó. Porque el dolor me había hecho cuidadoso, la traición me había hecho sabio y la pérdida me había hecho apreciar lo que tenía ahora con una profundidad que la gente cómoda nunca alcanza. ¿En qué piensas?, preguntó Olivia, apretando mi mano suavemente. En cómo la destrucción puede ser constructiva, dije, sabiendo que ella entendería el juego de palabras. En cómo a veces tienes que demoler un edificio que es estructuralmente inestable antes de poder construir algo que realmente dure. Ella sonrió, esa sonrisa cómplice que decía que había seguido mi metáfora exactamente hasta donde yo pretendía. El lema de construcción es Hinojosa aplicado a la vida. Todo lo que se lo aprendí de la construcción, dije, atrayéndola hacia mí. No se puede construir sobre unos cimientos débiles. No se pueden escatimar recursos sin comprometer la integridad.
Y no se puede crear algo fuerte y hermoso sin estar dispuesto a poner el trabajo día tras día, incluso cuando es difícil. Las luces de Madrid brillaban debajo de nosotros como promesas. Cada una representaba una vida vivida, una elección tomada, un futuro construido o destruido. En algún lugar ahí fuera, la gente se estaba enamorando y desmoronando, casándose y divorciándose, construyendo imperios y viéndolos caer. La ciudad nunca dejaba de moverse, nunca dejaba de cambiar, nunca dejaba de ofrecer segundas oportunidades a la gente dispuesta a tomarlas. Yo había tomado la mía, la había agarrado con ambas manos y había construido algo que valía la pena conservar. Y mientras estaba allí con Olivia, sintiendo su calor a mi lado y el ritmo constante de su respiración, supe con absoluta certeza que esto era lo que parecía la victoria. No la venganza contra la gente que me había herido. No la humillación pública ni verlo sufrir. Solo la satisfacción tranquila de construir algo mejor a partir de las ruinas que habían dejado atrás. El pasado siempre estaría ahí, unos cimientos enterrados bajo la nueva construcción, visibles solo si sabías dónde mirar. Pero ya no definía el edificio. Simplemente lo sostenía, le daba estabilidad, recordaba a todo el que lo viera que lo que se alzaba allí ahora se había ganado a través de la adversidad y la perseverancia, y la negativa obstinada a dejar que la traición escribiera el capítulo final. Yo era Diego Hinojosa, fundador de Construcciones Hinojosa, esposo de Olivia Casal. Un hombre que había aprendido que la mayor venganza no es herir a los que te hirieron. Es construir una vida tan buena, tan sólida, tan genuinamente plena, que su ausencia se convierta en una bendición en lugar de una herida. Elena podía quedarse con sus remordimientos. Mateo podía quedarse con sus excusas y su segunda oportunidad en la vida. Mi padre podía quedarse con su lealtad equivocada hacia el hijo equivocado. Yo tenía todo lo que necesitaba justo aquí, envuelto en mis brazos, creciendo en mi cuenta bancaria, reflejado en el respeto de mis colegas y en el amor de mi esposa. Esa es la historia de cómo morí y regresé como alguien mejor. De cómo la traición me rompió y la reconstrucción me hizo más fuerte. De cómo aprendí que algunas puertas no solo deben cerrarse, sino soldarse. Y de que la verdadera familia se elige por lealtad en lugar de asignarse por genética. De cómo descubrí que el hombre en el que te conviertes tras la tragedia es más auténtico que el hombre que eras antes de ella. Porque la adversidad revela el carácter en lugar de simplemente ponerlo a prueba. Hace 5 años, Elena me dijo que nunca quiso casarse conmigo, que siempre quiso a mi hermano. Esas palabras destruyeron todo lo que había creído sobre mi vida. Pero también me liberaron para encontrar algo real, algo sólido, algo construido sobre la elección mutua en lugar de la ilusión cómoda. Así que, en cierto modo, le debo gratitud. No por la traición en sí, sino por la claridad que me impuso, el crecimiento que me exigió, la persona que reveló que tenía la fuerza para llegar a ser. Estando en aquel balcón con mi esposa, mirando hacia la ciudad que estaba ayudando a construir estructura a estructura, sentí algo que no había sentido desde antes de aquella noche lluviosa de hace 5 años. Paz. Una paz real, ganada e inquebrantable. El tipo de paz que no viene de olvidar, de perdonar o de vengarse. El tipo que viene de construir algo tan fuerte que el pasado ya no puede tocarlo.